Buenos días, esta es la clase de sexto básico B de Ciencias Naturales. Hola, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, prendan la camarita, porfa, un ratito, para que nos veamos las caritas, que no nos vemos tanto tiempo. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están? Yo soy la mamá de Cristóbal, ahí lo dice. ¿Cómo estáis, Samara? ¿Estás mejor? ¿Cómo va la recuperación? ¿Sí? ¿Te has sentido bien? Sí, ahora estoy bien, no me duele nada. Qué bueno que estés mejor, me alegro mucho, Samara. ¿Y el resto de los niños cómo están? ¿Qué cuentan? Bien. ¿Sí? ¿Cómo le ha ido en la otra asignatura, en las evaluaciones? La prueba a mí me ha ido súper bien. A veces necesito eso, Sí, ¿no? qué En bueno, me matemática alegro mucho. necesito, ¿no? Ya, qué bueno, me alegro un montón que les esté yendo bien, niños y niñas. ¿Alguien no tiene la misma percepción que Cristóbal, que le ha ido súper bien? ¿O a todos le ha ido súper bien? El único se ha equivocado en dos máximos. Ah, ya. Qué bueno, Fernando, me alegro. Oye, con respecto a ciencias, Chan. Bueno, nosotros hicimos dos evaluaciones. El día de hoy vamos a revisar una de ellas. Ya el tema del ensayo me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Todavía no alcanzo a devolverle a todos una retroalimentación, porque partí por los cursos más pequeños haciendo las tareas, pero en el caso de ustedes he hecho una pincelada de revisión mirando varios trabajos y los encontré súper buenos, con ideas muy notables, y solamente hay que modelar cómo se hace bien un ensayo. Pero la base la tienen, y en ese sentido, en esta evaluación, vamos a considerar más que todo el esfuerzo que han hecho por trabajar, por buscar temas. Ha sido súper agradable ver cómo se han esforzado. Y bueno, igual me faltan varios que no me lo entregaron. Ya, pero voy a mandar las comunicaciones específicamente a esos estudiantes para que lo puedan hacer. Y hoy día la idea es que modelemos cómo es que se hace ese ensayo, ¿ya? Y para eso vamos a usar ejemplos de ustedes mismos y de compañeros de otro curso. Ya, la idea aquí es que sea participativo, para que no se aburran, que podamos ir leyendo, analizando y buscando elementos para que podamos analizar. Entonces, en el fondo, lo que ustedes van a hacer hoy día es un poco la pega que hace el profe de buscar ahí cuáles son los aspectos que sí se cumplen y cuáles no en una tarea, ¿ya? Para que después, cuando vayan a ustedes a hacer nuevamente un trabajo así, tengan bien presente y claro en qué se tienen que fijar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron lo que vamos a hacer? ¿Me entendieron lo que vamos a hacer o no? ¿O sí o no? Yo más o menos. Ya, lo que vamos a hacer, para que les quede claro, es revisar algunos ejemplos de los ensayos que me enviaron. ¿Ya? Entonces los vamos a leer en conjunto y los vamos a analizar desde el punto de vista de qué es lo que yo pedí que ustedes tenían que hacer. Entonces ustedes se van a dedicar a buscar en cada una de las lecturas que hagamos. Yo creo que con ustedes voy a hacer dos. Ya tenía 4 en el otro Power que lo analicé con el otro curso. Vamos a analizar dos ensayos y de esos dos ensayos vamos a ver qué aspectos de lo que yo pedí sí se cumplen y cuáles faltaron. No con un ánimo de que la persona que es ejemplo, porque en este caso va a ser uno de los estudiantes del curso,
diga, pucha, me fue súper mal, no tengo ni un elemento o me faltan muchas cosas. No, es con un afán formativo, porque lo que les estoy comentando es que yo lo que voy a considerar mayoritariamente en este trabajo es el envío, el esfuerzo a hacer la tarea, ¿ya? Y la idea base de la solución que están dando para un problema. Eso es lo que voy a considerar. No me voy a ir tanto por esa pauta porque en el fondo sería muy destructivo si no se modeló antes, ¿ya? Debería haberles dicho, miren, niños, así se hace un ensayo. No habérselo enviado solamente como tarea, porque parece que esta es la primera vez que ustedes lo hacen, ¿no? ¿Es la primera vez que hacen un escrito así? ¿Sí? Me dice el Diego. ¿Sí? Ya. Entonces, por eso mismo voy a hacer esa revisión no tan acuciosa con el tema de la rúbrica, porque si no, ahí habrían varios aspectos que quitan puntaje. Luis Felipe, ¿qué quieres decir? Le quería preguntar que cuándo iba a subir los resultados de la evaluación. Esta semana. ¿Por qué no lo subí antes? Porque la evaluación no está para nada buena. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un problema que se dio entre que yo ese día no tuve conexión y probablemente también que no hemos hecho muchas pruebas y las pruebas de ciencia en general traen siempre como preguntas en que se plantean situaciones que hay que analizar, a veces traen tablas de datos, traen gráficos y ese tipo de preguntas que son de pruebas estandarizadas no las hemos ensayado. Por Hola, lo profe. tanto, hola Franco. Perdón No por quise llegar. enviar, ya Franco, no quise enviar los resultados de la evaluación antes sin hablar esto con ustedes. Ya, porque ustedes lo iban a recibir y iban a decir, ¿qué? Me fue tan mal, no sé qué, y se iban a preocupar de que esta tarea era 60%, no sé qué. Y yo en ese sentido hablé de sus ¿Eso resultados tendrá? con la tía ¿Eso Pamela, que es la es el UTP. 30% de la nota? No vamos a considerarla como nota, porque si fuera así habría muchos rojos, ¿ya? Y la idea es que como no hubo ningún 7, modelemos cómo es la evaluación. Lo que más se nos ha pedido es que las evaluaciones sean formativas. Entonces, la próxima semana, niños y niñas, vamos a revisar la evaluación en clase. Y esta semana recién les voy a enviar los resultados y ustedes van a ver sus respuestas incorrectas y su porcentaje de logro. ¿Ya? No se les quise enviar antes para que no se asustaran, porque ustedes iban a decir, ah, el 60% de la prueba y me fue súper mal en ciencia. ¿Ya? Y no es así. Dígame, Profe, ¿y hay un 6 por ahí o no? la nota más alta me parece en sexto B es un 5,4. Ah, Entonces, como fue tan baja la evaluación, Ya mi hermano me Lo debe un que, sushi lo ahora. que vamos a hacer entonces, chiquillos, es considerarla como una evaluación formativa, para que veamos cómo nos fue, eh, tengamos una claridad, ¿cierto?, de que es un ensayo, y la próxima que venga en la unidad siguiente, vamos a ensayarla, y después la vamos a hacer. ¿Ya? ¿De acuerdo, no? sí, ya sí. Entonces lo que van a recibir ustedes esta semana es el porcentaje de logro de esa evaluación, pero no es homologar la nota. Y lo que sí vamos a considerar es el ensayo, ya como tarea, y también vamos a considerar que usted haga la corrección de las preguntas de la prueba que estaban malas como tarea con puntaje, ya homologable a nota, tarea sumativa. Bueno, ¿están de acuerdo? ¿Qué les parece? Bueno, Sí, porque en términos generales, si nosotros pensamos en un proceso normal, ustedes están acostumbrados a tener pruebas, pero la educación a distancia es muy diferente, porque no tenemos la posibilidad de un feedback inmediato. Entonces, si ustedes tienen una preocupación anterior a la evaluación, no todos se conectan al WhatsApp conmigo para preguntarme cosas. La comunicación es mucho más alejada, nos vemos una vez a la semana. Entonces, por todos esos factores yo tomé esta decisión. ¿Les parece? ¿Sí?
Ya. Bueno, Nos vamos a ir a la tarea. Ya, para el video, para que veamos en qué estamos. Y analicemos el ensayo. Dígame. ¿Estás lista para la fiesta patria? No. Estoy Yo en no. periodo de cuarentena. Ah, yo sí. Empanada, anticucho, terremoto de adulto. ¿Cómo no vaya a tomar eso tú, po? Bueno, Pero profe, terremoto Prefiero- para niños. Pues. Para niños te creo, pero para adultos. Ah, prefiero el bueno. terremoto. Incluso, ¿saben qué? El terremoto para niños, yo encuentro que es una forma de como anticipar el consumo alcohólico, que lo encuentro súper malo. Igual que el champán para niños. Son productos que se han Soy hecho alcohólico. como Champán para sí, niños. Es sí, para pues, volvernos sí, borrachos. sí, yo lo encuentro que no deberían existir esos productos. Sí, Entonces, así yo nos soy sentimos más alcohólico. grandes. Etapa. Ja, 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 ja. Si uno de ustedes tiene En la primos fiesta patria del, tómelo y se sientan como en la fiesta, grandes. Se sienten Ya. súper grandes. en la fiesta patria del año. En la fiesta Chiquillos, patria les del año pasado recuerdo, emborraché. Cristóbal, a propósito de tu intervención, que nuestra clase tiene un tiempo breve, ¿ya? Para que nos dediquemos a esto, y si bien yo voy a disminuir esta presentación para que podamos comentar solamente 2 trabajos, necesito que estén poniendo atención. Elisa, atención. Ya, entonces tenemos retroalimentación del 60%, sexto básico, y cuáles serán los objetivos de aprendizaje de nuestra unidad. Eso tenemos que tener claro. Aquí nosotros trabajamos durante todo el semestre 2 objetivos, ¿ya? Partimos por el de abajo, que dice describir las características de las capas de la Tierra, atmósfera, litosfera e hidrósfera, que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas de protección de dichas capas. Aquí, también lo dije en el otro curso, en este enunciado hay un pequeño error desde la descripción de las capas que nosotros tenemos que abordar. Perdón. ¿Ya? ¿Cuál es ese error? Dice atmósfera, litosfera e hidrósfera. Geósfera hay más. Geósfera. Geósfera en vez de litosfera, porque la litosfera es una parte de la geósfera. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito. ¿Cuál es la atmósfera? Es el aire. El aire, ¿cierto? Todos los gases No que raya rodean la la Tierra. pantalla. Y Sí. acuérdense que ahora tenemos una aplicación que cuando rayan la pantalla sale el tiro el nombre de la persona que raya. Yo me voy a comunicar con los apoderados de su Al escuela. final ya ¿En descubrí serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? al final Ayer fue el Francisco, mi Panchito mejor el amigo. que rayó. Ya, no rayen porque miren, ¿Cómo sabes la eso, otra, Luis? ¿Cómo lo sabes? porque sale el nombre ahora. Usted raya y sale el nombre al tiro. A ver, A mí no me salió. déjeme probarlo, ¿Por qué? profesora. A ver, Sí, a Ya. mí por error se me pasó. ¿aparece mi nombre ahí? Sí, Ahí está. Luis Felipe. Ya, Ah, para sí. que sepan. Ahí está. Así que no rayen porque yo les dije la última clase. Les dije la última clase. No es Primero como que mi todo, mejor amigo silencien los Tupac. micrófonos, por favor, chiquillos. No pueden hablar todo el rato, ¿ya? Porque esta interacción no se puede entender nada cuando todos hablan al mismo tiempo. Ustedes tienen un privilegio, que es el acceso a las clases virtuales. Si lo usan mal y se ponen a rayar la pizarra, son un elemento distractor de estas clases que son difíciles. ¿Ya? Los profes preparamos esto para que usted aprenda, ojalá de la mejor manera, con todas las dificultades que implica que no estamos cerca. Entonces yo les pido, por favor, actúen maduramente, son niños de sexto, ¿ya? No rayen la pizarra. Bueno, les decía, aquí tenemos un error que habla de este objetivo, porque nosotros estudiamos la atmósfera, la geósfera y la hidrósfera. Y la litosfera es una subcapa de la geósfera que se encuentra ubicada entre el manto y la corteza. Y ahí es donde están las placas tectónicas.
Por lo tanto, eso no es un objeto del estudio que nosotros hicimos, porque nosotros estudiamos a nivel general las capas de la Tierra y sus recursos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Estamos claros eso, cierto? Entonces, Sí. esto es un error del ministerio que aquí debería decir geósfera. Ya, después, de este objetivo, nos fuimos al objetivo 1. Luis Felipe, me mareas con tu acción de prender y apagar la cámara. El objetivo 1 dice explicar a partir de una investigación los requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía lumínica para la producción de azúcar y liberación de oxígeno en la fotosíntesis, comunicando los resultados y los aportes de científicos en este campo a través del tiempo. Perdón. Entonces, del objetivo 16, nosotros tomamos una de estas capas, que es la geósfera, y hablamos de uno de estos factores que posibilitan el desarrollo de la vida, que son las plantas, la planta como recurso para el ser humano y la planta como un factor que potencia el desarrollo de la vida porque nos da elementos para nuestra subsistencia. Y ahí nos fuimos al objetivo 1. ¿Ya? Y entonces, yo les pedí que hicieran esta evaluación que tenía los siguientes elementos que tenían que considerar. Primero, elegir un tema de la unidad que fuera una problemática que observamos, que analizamos durante las clases. ¿Ya? Segundo, plantear una pregunta problemática que tenía que estar delimitada en un contexto específico. Yo le pedí que no fuera el mundo, el espacio exterior, no, que fuera algo más pequeño. Podía ser, por ejemplo, Quintero, podía ser mi casa, podía ser una planta, etc. ¿Ya? El planteamiento después de la pregunta de una hipótesis, que la hipótesis es la solución de mi pregunta-problema. Y luego, 3 argumentos que sustenten la hipótesis. Yo quiero que por favor pongan atención a estos aspectos porque son los que vamos a analizar en cada trabajo. ¿Ya? Primero, un tema visto en la unidad, planteamiento de pregunta problemática, planteamiento del contexto donde se da ese problema, una hipótesis de solución, 3 argumentos que sustenten esa solución. Y finalmente, una conclusión que refuerce lo expuesto y reafirme la hipótesis que sea algo viable. ¿Qué quiere decir que sea algo viable? Como confiable, algo que sea más, No como necesariamente. No como necesariamente. sea más como un hecho. Yo digo, tengo 3 soluciones, pero solo una es viable. Más como probable, como algo así. Probable de ejecutar, que se pueda hacer. ¿Ya? A eso se refiere. Y finalmente tenían que considerar los aspectos formales, que eran más o menos 150 preguntas, una hoja tamaño carta, letra calibre y tamaño 12 si es que lo hacían en Word, o escrito a mano con una letra clara y legible, y en ambos casos con la cantidad de palabras que se sugería, escritas con buena ortografía y redacción, y el mínimo de errores. Eso es lo que se solicitaba, ¿cierto? Estaba más especificado en una rúbrica. Y entonces les dije preguntas para orientar el trabajo. ¿Qué problemas hay en diferentes capas de la Tierra, en sus recursos o en las plantas? Entonces la persona ahí tenía que buscar uno de los problemas de los temas que había visto. Luego, ¿en qué lugar o solución específica se da este problema? Tratar de que sea un lugar acotado, que podía ser en su casa, en su barrio, en su comuna, en su región o en su país. ¿Cómo podíamos solucionar este problema? Pensando en una solución viable, quiere decir que se pueda hacer, ¿cierto? Y argumentos para respaldar la solución correcta. Si yo me guiaba por estas preguntas, perfectamente podía hacer el trabajo sin ver la pauta, ¿ya? Entonces ahora vamos a irnos a los ejemplos. Voy a tomar un ejemplo de una niña del otro curso, le voy a pedir aquí a algún niño que lo quiera leer, y vamos a ir buscando esto de atrás, ya que tenga todos esos elementos, para que lo tengan presente. ¿Ya? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Aló?
¿Está claro lo que Sí. vamos a hacer? Uh, ¿Quién quiere leer ¿Quién quiere leer un ejemplo? Yo. Ya. Aquí está el ejemplo y lo puedes leer. Puedes leer si quieres una parte del ejemplo o leerlo entero, como tú prefieras. Leerlo prefiero. Ya. ¿Comienzo nomás? Ya. Revisión de algunos ensayos. ¿Cómo evitar la falta de agua en la región? La sequía es un tema que podemos observar a lo largo de toda la red, específicamente en sectores de Cabildo y sector localidades que dependen de la agricultura y crianza de los mares. Y dices que podemos ayudar a recuperar el vital elemento que esto es principalmente producto sobre la explotación del recurso natural. Es un mesurado de agua, como, como por ejemplo, en la minería y en los cultivos de las plantas. Estos dos requieren mucha agua y ha llevado a invertir los ríos. El sobreconsumo de estas actividades dificulta el consumo de agua y consecuencia el deterioro en esto se podría mejorar en algunos el consumo y el acopio de agua por parte de las grandes empresas y los pequeños cultivadores y granjeros. Si logramos crear una gran embalse y compartimos equitativamente el vital elemento agua y regularizamos el uso del agua a través de la modificación de la ley que garantiza el uso del recurso natural como un derecho. Así podríamos distribuir o compartir equivalente a todos los pobladores, campesinos y empresas en general. Listo. Gracias, Cristóbal. Entonces, Cristóbal, dame tu número de teléfono, please. después, Fernando, por favor. ¿Ya? Porque estamos en clase. De lo que leyó Tranquila. Cristóbal, ¿qué elemento aparece en la primera parte, donde yo estoy mostrando con el cursor? ¿Qué elemento de lo que uno pidió en el ensayo está ahí? ¿Cómo evitar la falta de agua en la región? ¿Qué es esa parte del ensayo? Acuérdense los elementos que yo pedí. Yo pedí que hubiera un problema, que hubiera una pregunta, que hubiera una hipótesis-solución. ¿Qué es lo que es? Esta parte es la... La pregunta de investigación. Es la pregunta de investigación, la pregunta problemática. ¿Ya? Fíjense en el primer párrafo. ¿Qué aporta el primer párrafo? Dice, la sequía es el problema que podemos observar a lo largo de toda la región, específicamente en los sectores de Cabildo, La Ligua, Petorca, localidades que dependen de la agricultura y la crianza de los animales. ¿Qué cosa estoy encontrando en ese párrafo? ¿Qué dice del problema? Acuérdense que hay preguntas que uno le hace a un texto. Al consumo del agua. Uno pregunta, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A cuál de estas preguntas responde ese párrafo? El que en la sequía es el problema que... El primer párrafo. ¿Sí? ¿Dice solamente el qué? ¿Dónde? Dice dónde.
O sea, aquí me está aportando el contexto. ¿En qué lugar se ubica el problema? Y está súper delimitado. Sectores de Cabildo, La Ligua y Petorca. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí tiene dos elementos que yo pedí. La pregunta de investigación, el problema delimitado en un lugar específico. ¿Ya? Lo cual está súper bien. Después, en el tercer párrafo dice la hipótesis. ¿Ya? Y aquí habla de todo el contexto del problema y en la parte en negrita dice, se podría regular regulando el consumo y el acopio de agua por parte de las grandes empresas y los pequeños cultivadores y granjeros. ¿Qué encuentro ahí? Tengo un problema, tengo dónde está pasando y qué estoy exponiendo en ese párrafo. Soy el único que tengo que responder. Por ejemplo, arriba está la pregunta problema, ¿cierto? Y la hipótesis finalmente, ¿qué es lo que es para esa pregunta? La solución. ¿La Es resolución? la solución. Ya Es la entonces aquí solución. la persona, que es María Fernanda, dice, se podría mejorar regulando el consumo y el acopio de agua por parte de las grandes empresas. Ella en el fondo observa que hay personas que tienen todo el agua y otras que no tienen agua. ¿Ya? Entonces aquí lo que ella propone es la solución final, crear un embalse y compartir equitativamente el agua. Esa es su solución. Yo pedí una solución y pedí 3 argumentos. ¿Hay algún argumento en este trabajo? ¿Hay alguna parte que me diga por qué esta es una buena solución? Porque así todos tenemos la misma agua, así para que nadie abuse de ella. ¿Y eso lo dice específicamente el trabajo? Profe, en el último párrafo, En la última parte del párrafo. Dice, así podríamos distribuir o compartir equitativamente a todos, los pobladores, campesinos y empresas en general. Eso es un argumento. ¿Cuántos pedí yo? 3. 3. Por lo tanto, ¿qué le falta a este trabajo? Le falta un poquito de argumentos, ¿cierto? Pero Hormiga. está súper bueno en el fondo. Ya, porque tiene todos los elementos que pedí. Pregunta e investigación, delimitación del contexto, hipótesis, solución, un argumento. ¿Ya? Ahora, si yo veo esta solución que ella propone, ¿es viable o no es viable? ¿Se puede realizar? ¿Qué creen ustedes? ¿Es algo que se puede hacer o no? ¿Se podrá hacer un gran embalse y compartir equitativamente el agua? ¿O es algo que no se puede realizar? profe, yo creo que no. ¿Por qué no? Porque qué no? gastaríamos más agua, porque seríamos como mucha gente que la utilizaría. Ya. ¿Por qué más no podría realizarse esta solución? Porque en el fondo lo que plantea María Fernanda es regular, ¿perdón? ¿Quién habló, el Fernando? Yo no. Ah, Que ¿quién mucha quería gente, la Samara. Dale, Samara, habla nomás. Es que no podría funcionar porque varias gente tiraría basura al agua y contaminaría el agua y
Tomaríamos agua contaminada de basura y todas las cosas. Mira, ahí la Samara le está agregando un problema a la solución, pensando en la conducta de las personas. Entonces ella cree que esta no es la solución viable, ¿ya? Pero si vemos las soluciones sí, sin mirar otros problemas externos como pueden ser las malas conductas de las personas, ¿se podrá crear un embalse? Porque aquí, fíjense el aspecto que está hablando la María Fernanda al final, que es algo súper importante y que finalmente es otra solución, ¿ya? Porque ella habla de un embalse, pero fíjense que acá habla que ese embalse se va a crear a partir de la modificación de una ley que garantice el uso y el recurso natural como un derecho. O sea, cuando ella habla de leyes, ahí podría ser efectivamente una solución. ¿Ya? Porque no es una solución que vamos a hacer nosotros, sino que está poniéndola en manos de quién son los que hacen las leyes. El gobierno. El gobierno. ¿Ya? Acuérdense que hay tres planos de solución. Los políticos. Hay tres planos que podemos buscar soluciones. Una es la personal, que hacemos nosotros con nuestra familia, una pequeña comunidad. La segunda es la empresarial, que es la que hacen las empresas, que en el fondo son las que usan más agua. Y la tercera es una solución que plantean desde los gobiernos, que son finalmente las soluciones más efectivas, porque ellos son los que pueden delimitar qué es lo que puede hacer tanto una empresa como las personas. O sea, en ese sentido, sí podría ser viable, ya que ella habla de la ley. ¿Ya? Vamos a ver el último ejemplo. Voy a saltar este que es muy largo. Voy a saltar este otro. Y voy a ir a una tarea de este curso, que es la de Luis Felipe. ¿Ya? Luis Felipe, este análisis no es para decir que tu tarea no es viable ni nada, sino para que analicemos los elementos. Es una acción formativa. Ya de todas maneras, aclarar que para todas las personas que me enviaron el ensayo, te va a considerar principalmente el esfuerzo que están poniendo en realizar su trabajo y los aspectos que tienen que ver con la formalidad de plantear una pregunta, una hipótesis y una solución. ¿Ya? Yo me voy a quedar con eso, que es lo que ustedes conocían antes de lo que estamos analizando ahora. Miren, aquí Luis Felipe plantea en su título. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Ya, pues chiquillos, participen. Yo. Ya. El puro título. Ok. ¿Cómo? ¿Qué? A ver. Apurar, dice. ¿Cómo apurar la foto? ¿Ah? ¿Cómo Sí, por Dios. apurar? ¿Cómo apurar la fotosíntesis en las plantas? Ya, esto es un título. ¿Le falta algo a esto? El epígrafe. Ya. ¿Qué sería el epígrafe, Cristóbal? El antitítulo es. Es que el epígrafe es como la explicación del título, ¿ya? Y en este sentido, este título es, ¿qué cosa es? El titular. La pregunta de investigación, ¿cierto? Como señala ahí el compañero que se le está quedando pegado al internet, es cómo apurar la fotosíntesis, es una pregunta de investigación. Por lo tanto, ¿Vamos a hacerla que avance más rápido? ¿Sí? claro, lo que le falta es los signos de interrogación, acento en la O para que sea una pregunta, signo de interrogación, ¿ya? Me Es entiendo con una el pregunta. Luis. Nunca pongo acentos yo. Ya, es súper importante usar los acentos porque es un aspecto formal de la evaluación. Luis Felipe plantea, el problema de contaminación por industrias ha sido un constante problema, ¿ya? Aquí, ¿qué hizo? Delimitar el problema. ¿Dónde? ¿Dónde lo delimita? El problema de la contaminación. Pero lo delimita al tema industrial, ¿ya? No está hablando de la contaminación de las personas,
ni de la contaminación de los automóviles, está hablando de las industrias. Yo hablé, Entonces, ¿sí? es que yo hice eso mismo, solamente que no la subí. Ya, pues tenéis que subírmela, avísame en la tarde para abrirte la plataforma. Entonces dice que es un problema de las industrias. Luego dice, mi hipótesis es que esto se puede solucionar. Y aquí pone una solución que es reforestar más rápido las zonas contaminadas. ¿Qué quiere decir esta solución? ¿Qué es lo que propone Luis Felipe que se haga? ¿Qué quiere decir reforestar? Ah, reforestar, o sea que no hay que quemar bosques. ¿Eso es reforestar? Bueno, construir, bueno, o Volver sea a que plantar y bosques. volver a plantar. O sea, Plantar, plantar árboles para que se formen bosques. plantar especies vegetales, plantar árboles, eso es reforestar, ¿ya? Entonces él dice que esa es la solución, Plantar huesos. esa es la solución para la contaminación industrial. Ya, entonces él aquí aporta elementos de contexto debido a un estudio que él buscó. Dice, en Alemania se estudió el ciclo natural de la fotosíntesis. Después de varios estudios, se llegó a la conclusión de que esto era posible. ¿Ya? Para ello, bioquímicos tomaron como base otra enzima llamada SR, que hace el mismo trabajo pero más rápido. Él se refiere a la fotosíntesis, inclusive con un porcentaje de un 25% mayor que el ciclo natural de la fotosíntesis. Espero que ya, voy a quedarme hasta ahí. Entonces, Luis Felipe, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Es la misma solución o es otra solución? Reforestar y usar la enzima llamada SR. ¿Es la misma solución o otra? Distinta. otra. Es otra. Entonces lo que le faltó a Luis Felipe ahí es decir que son soluciones complementarias. O sea, conjuntamente con reforestar, vamos a usar esta enzima llamada SR. Dice, espero que este proceso cumpla su finalidad y ayudaría a apurar al desarrollo de la fotosíntesis en zonas tan contaminadas como la que nos tocó vivir. Y aquí él delimina el contexto de las industrias al lugar en donde nosotros vivimos. Quintero Puchuncaví. Luego él habla una conclusión y dice, como conclusión se espera que estos estudios sean una realidad entre 5 a 10 años más. ¿Ya? Entonces, la solución que él plantea es viable, se puede realizar, Sí, en mi pero opinión. en más tiempo, ¿ya? No es viable ahora en el momento, es una solución para otro momento. Entonces, aquí pone además ejemplos de productos que pueden usar esta enzima. Fíjense, el trigo, el arroz, las papas, los pimientos y los tomates. Y con estas especies, si yo miro la solución inicial, aquí arriba me habla de reforestación. Reforestar quiere decir principalmente bosques, y acá me habla de alimentos. Parece que no era la misma solución. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Hay algún argumento en el trabajo de Luis Felipe? Acá está el argumento. Hay un estudio. ¿Ya? Hay un estudio sobre la fotosíntesis que argumenta que esta solución es buena, la de la enzima SR. ¿Ya? Pero no hay argumentos que exponga expresamente en su trabajo, porque finalmente si yo lo leo, yo entiendo. Fotosíntesis igual a producción de oxígeno, zona contaminada, perfecto, me calza. Pero no está escrito, ¿ya? No está escrito como argumento.
Entonces, en ese sentido, eso le faltó a Luis Felipe en este trabajo, pero de todas maneras, súper positivo, Luis Felipe. Quiero felicitarte porque te preocupaste de buscar algo innovador como solución. Eso es algo súper bueno. ¿Ya? Había una lectura tarea. ¿Quién leyó? Yo. ¿Sí? ¿Alguien más aparte de aquí, el Cristóbal? La lectura tenía mucho que ver con el trabajo también que hizo Luis Felipe y el que vimos de María Fernanda y el que hizo todos el resto de los niños que subieron su tarea. Luis Felipe, ¿quieres comentar algo de tu trabajo antes de continuar a la segunda parte? Luis Felipe. Tienes el micrófono apagado, Luis, y es que, por si acaso. No tiene el micrófono prendido y la cámara apagada. ¿Algún comentario? A mí me pareció súper buena tu tarea. Solamente esta evaluación es para ver los aspectos formales de cómo delimitar un problema y darle una solución. Porque como las partes principales que la mayoría de los niños se equivocó, es en vez de dar una solución, dar más de una solución. Y a esa solución no agregarle suficientes argumentos o no hacerlo expresamente. Porque claro, son cosas que nosotros hemos conversado en clase. El hecho de que al haber más árboles hay más oxígeno y si hay más oxígeno se puede absorber en cierta forma gases contaminantes como por ejemplo el dióxido de carbono. Pero escrito no está. Entonces eso es súper importante. ¿Qué quieres comentar, Luis Felipe? Es que yo quiero comentar que al inicio pensaba que estaba bien, pero ahora que usted y mis compañeros lo revisaron bien, acabo de darme cuenta que el trabajo no estaba tan bien como pensaba, pero la mayor parte del trabajo se puede utilizar para hacerlo más, ¿cómo se dice? Con más argumentos y cosas que ayuden a entender más. Sí, perfecto. Yo creo que lo único que te falta en el trabajo es escoger una de las dos soluciones. Una, si va a ser, por ejemplo, la enzima tú mismo pones ahí que se va a ocupar en ciertos cultivos. Y esos cultivos finalmente no son de reforestación, pero son de alimentación. Entonces a lo mejor ahí podía cambiar el problema y el problema ser el problema de escasez alimentaria. Porque mientras más rápido hacen la fotosíntesis esos productos, más rápido están listos para su consumo. Porque a absorber más nutrientes y hacer más rápido su proceso de producción de glucosa, las plantas deben crecer más rápido al hacer más fotosíntesis. ¿Cierto? O sea, a lo mejor podía cambiar ahí el problema de investigación. Si tú sigues con tu problema de investigación y te quedas con el tema de la reforestación, buscar ahí argumentos que sean ligados a la reforestación, como por ejemplo la absorción de gases tóxicos de la atmósfera. Y ahí a lo mejor podría investigar otra cosa, como por ejemplo qué tipo de árboles absorben más gases tóxicos. ¿Cachai? Porque no todos los árboles absorben los mismos gases tóxicos. Algunos absorben, por ejemplo, más CO2, el caso del peumo. Y hay por ahí algunos árboles que hay que investigar bien cuáles son, que podrían absorber, por ejemplo, metales pesados de la atmósfera o del agua. Súper positivo también en términos de descontaminar. Entonces ahí una pequeña corrección, pero Luis Felipe, te repito, tú tienes la evaluación máxima por tu esfuerzo. Está muy bien el hecho que investigues, me pareció súper positivo y te felicito por eso. Y bueno, me habría encantado poder compartir otros trabajos, porque acá no solamente los que presenté están súper buenos, sino que hay muchos otros trabajos de los niños que entregaron y todos merecen un análisis y ser mostrados, reconocido su esfuerzo y su trabajo está excelente. Y en ese sentido felicito a todos los que pudieron entregar. Y a los que no, como Cristóbal, que le faltó subir el trabajo pero lo tiene hecho, voy a abrir para que los puedan subir, porque este va a ser el trabajo que va a determinar su nota. ¿Ya?
Así que para aquellos niños que me lo deben, va a estar abierta la plataforma hoy día, durante la semana, para que suban ese trabajo si es que no lo han terminado o no lo han podido subir. Y ahora les voy a mostrar la última parte. ¿Lo que leímos ahora? Tipo, el trabajo del Ya 40%, lo que al subí. final va a ser el trabajo de prácticamente el 100%, porque lo único que lo único que necesito que ustedes puedan hacer como tarea esta semana es la corrección de la evaluación que les voy a enviar. Y les voy a explicar en LearnMe cómo. Luis Felipe es mi amigo. Ya, yo quiero que cuando reciban su evaluación y vean sus respuestas incorrectas, escriban cada pregunta y cada respuesta correcta y eso me lo suban como tarea. ¿Ya? Esta semana. ¿Me entiendes? Estoy hablando de la prueba, en este caso. O sea, usted va a poner como las preguntas que nosotros hicimos la mayoría mal en la prueba y tenemos que Sí, responder. te va a y la llegar con tu evaluación. ¿Ya? Porque me comentó la Agustina del otro sexto que en matemática, por ejemplo, una profe le habilitaba que pudieran ver sus resultados y además le salía la respuesta que habían contestado mal en un resumen y un solucionario. Entonces, lo único que tiene que hacer usted es copiar la pregunta y la respuesta correcta. ¿Ya? Y mandármela como tarea. Y ahí aprendérsela, porque esa es la idea. Bueno, ya, sobre la lectura. Hicieron la lectura y si no hicieron la lectura, ténganla por ahí para que contestemos algunas preguntas que son bien generales. Porque ¿Qué esta lectura, la tarea de esta semana, era una lectura. ¿Ya? Una lectura que decía síntesis de unidad. ¿Ya? Ah, Y esa lectura. ¿Ya? Entonces, hay una primera pregunta que les voy a hacer sobre esa lectura para que vayamos cerrando esta clase. Y la pregunta es, ¿cuáles son los temas principales de la lectura? ¿Qué abordamos ahí? ¿Qué decía el texto? ¿De qué hablaba? Sobre las capas Sobre de el la tema, tierra. sobre el tema de la contaminación. Ya, pero de a uno y pueden levantar la manito ya que tenemos las cámaras prendidas. Acuérdense que ustedes tienen los iconos que pueden pedir la palabra, levantar la manito. ¿Ya? ¿Lo pueden hacer por fin? ¿Quién me quiere contestar? Tema principal. Que me nombre uno de los temas de la lectura, que eran varios. Yo. ¿Ya? A ver, sobre lo, estábamos hablando sobre el tema de la contaminación. O sea, de la industria y eso, sobre la hipótesis de Luis. Ya. Contaminación es el tema que señala Cristóbal. Muy bien, Cristóbal. Era uno de los temas de la lectura. Otro tema que señalaba la lectura. Profe. Dígame, Diego. Hablaba también sobre las capas de la tierra. Hablaba sobre las capas de la Tierra. Y específicamente, ¿qué hablaba de las capas de la Tierra? Sus La características. atmósfera. Claro, primero hablaba que las capas de la Tierra eran 3, ¿cierto? Y las desglosaba en el texto en que, como dice Fernando, ¿cierto? ¿Cuáles eran? La atmósfera, y ahí salían las Ajá. demás, que era la troposfera, la exósfera y esas otras. Claro, decía primero la atmósfera y hablaba de sus subcapas. Y sobre eso, como decía el Diego, hablaba de sus características. ¿Qué me decía de cada una de las subcapas de la atmósfera? Mi subcapa de la atmósfera favorita es la exósfera, Sí, ¿por qué? porque es fría. Ah, Y es porque la que está, una de las más, que está como más alta de todas. la que está más afuera, te tinca como que Sí. vaya a salir del planeta Sí, a mirar el espacio exterior.
Y Bueno. donde ven si va a haber huracanes y esas cosas en ese satélite. Buena. Bueno, la idea era que ustedes vieran que cada una de las subcapas de esta capa de la atmósfera tiene un propósito o una utilidad en el fondo para el desarrollo de la vida. ¿Se dieron cuenta en la lectura? Cada una de las subcapas aporta algo a nuestra existencia. Profe, Dígame, Franco. es que bueno, es algo sobre las capas, pero decían que en el 2013 hubo un meteorito, estaba cerca de la Tierra, era gigante, pero justo logró disolverse con la atmósfera, parece. ¿Cuál era? ¿Cuál era la capa que disolvía los meteoritos? La capa de ozono. ¿La capa de ozono? ¿Cómo se Sí, llama la no, subcapa de la atmósfera? Hay una capa que tiene ozono, que para los rayos del sol. La capa 11. ¿Cómo se llama la subcapa que para los meteoritos? Yo me acuerdo de ella, pero no me sé su nombre. Ya. Miren, una pregunta tipo Simse que siempre está en las pruebas y que posteriormente les va a salir capaz que es cuando hagan la prueba PSU, si es que hacen la de ciencias, tiene que ver con cuál es la subcapa que está en contacto con nosotros. ¿Estamos en contacto con la atmósfera o no? Ah, sí, sí. Sí, la ¿Cómo atmósfera. se llama la subcapa de la atmósfera donde estamos nosotros? La troposfera. La troposfera. Un ¿Cuál tipo de era eso? Un tipo de pregunta que siempre sale en las pruebas es que una niñita estaba con un globo de helio y lo soltó. Y el globo de helio empezó a elevarse y ella gritó, globito, globito, sube lejos y alto hasta tocar la atmósfera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el error de esta niña? De Que, que ya estaba la que atmósfera. cuando ella gritó que suba hasta la atmósfera, comete un error porque ella ya está en la atmósfera. La atmósfera es la Tierra. O sea, la atmósfera no es la Tierra, pero sobre la Tierra está la atmósfera y estamos en contacto con ella. La capa de la Tierra en que estamos en contacto se llama troposfera, la capa de la atmósfera que estamos en contacto. ¿Ya? Igual es importante que refuercen esos conceptos porque más adelante vienen especificaciones de la atmósfera. Ya cuando ustedes vuelven a tocar este tema más adelante. Entonces, vimos las capas de la Tierra, vimos características, vimos subcapas en ese texto y vimos contaminación. ¿Qué otro tema se abordaba ahí? En el texto. Los caché que no leyeron el texto. La fotosíntesis era otro subtema que se abordaba en el texto, ¿cierto? Y sobre la fotosíntesis, específicamente, ¿qué decía? ¿Su importancia? La importancia que tenía, ¿para quién? Para el ser humano. O los Para el animales. ser humano y para las mismas plantas. Sí. Ya entonces se especificaba ahí el proceso y qué era lo que producía la plantita cuando estaba haciendo su proceso y que habían fases en que la planta no podía hacer este proceso. ¿Algún otro tema que se acuerdan que estaba ahí? ¿No? Hablaba de otros problemas que tenían estas capas, por ejemplo, el de la sobreexplotación y la mala distribución de recursos. ¿Ya? Chiquillos, yo los invito a leer ese texto porque es el resumen de todo lo que vimos en la unidad. Y es súper importante en términos de que ustedes recuerden los aprendizajes, los aprendan y los utilicen, porque para eso es esta clase. ¿Ya? Cerramos hoy día felicitando a los niños que enviaron sus tareas y también felicitando sobre todo a aquellos que mandaron una tarea por un punto base. ¿Cuál era la tarea por el punto base? La que ustedes tenían que investigar de algunas científicas botánicas. ¿Ya? El Diego hace, se le olvidó. ¿Ya?
pero igual hubo gente que me la envió. Luis Felipe fue uno de ellos, que me llegó después tu tarea de las botánicas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y la mía? ¿Y la mía? ¿Y la mía? Y la tuya también, Fernando. Chiquillos, ¿cuál es la tarea de esta semana entonces? La tarea de esta semana es Leer el texto y... conversar. Ya, leer el texto de la gente que no lo leyó, por favor, es importante. ¿Ya? Leer el texto. Para la gente que soy- no me envió el ensayo, Ya, ¿cuál ya, es la ok. tarea de esta semana? ¿Tienen hasta el viernes para escribirla? El viernes, no, es mucho, pues si ya esta tarea está muy añeja. Eso se Tendrían puede que hacer Hasta el martes, hasta el martes, hasta el martes. subir sí, un punto. el ensayo hasta el martes. Ensayo hasta el Yo martes. ya lo subí. Estáis abogando por tus compañeros. Ya, Sí, quiero que ellos también tengan tiempo. me parece muy bien que seas solidario, es una muy buena actitud. Ya, Excepto por la entonces, Coca-Cola, yo me la tomo solo. retomando, leer el ensayo, o sea, leer el resumen, subir el ensayo a quienes no lo han hecho y cuando reciban su evaluación, ¿qué tienen que hacer? Y esto es para todos. ¿Qué tienen que hacer, Elisa? Revisarla, ¿no? Revisarla las preguntas que están malas y volverla a responder. Volverla a responder de manera escrita, si quiere lo hace en el computador, si quiere lo hace en el cuaderno, me manda una fotito. Pregunta completa, respuesta completa. ¿Ya? ¿Cómo? O sea, ¿se puede responder en la misma prueba? No, pues Franco, tú vas a recibir tu respuesta incorrecta, tu desarrollo de la prueba, te va a decir qué porcentaje tuviste. Espera un poquito, Cristóbal. La revisas y tú escribes la pregunta que te equivocaste y la respuesta que era correcta, para que te puedas dar cuenta de tus errores y los recuerdes. ¿Ya? Ah, Me ya, lo envías perdón. como tarea. ¿Ya? Es que como Chicos, escuché la prueba, hacerlo por el computador. como no hubo 7, Tía, todos tienen tarea. Dígame, Cristóbal. Cristóbal. la tarea que la voy a subir sobre que yo escribí mi hipótesis de la contaminación, la voy a ¿Ya? subir por la tarea que tuvimos que hacer eso. Bueno, O ok. sea, Estoy pasando la lista. Joaquín Ávila no vino hoy día, ¿cierto? Porque no me habló. Siempre habla mucho. Juanjo, deja de jugar Brawl Stars. Pocky tampoco. Está la Elisa, la Emilia. La Antonella no está, el Luis Felipe sí. Matías Beltrán tampoco está hoy día porque no participó. Y así estoy. ¿Y por No, la Elisa y la Emilia sí, po. Si yo le puse presente. Yo Pero soy la Matías Antonella, sí estoy. Ah, la Antonella también está. Ya, es que estoy con la cámara apagada y estoy mirando el live y no te había visto. Gracias, Antonella. El Matías Beltrán sí que no. El Luciano Campillay sí está. Sí, sí está. La Amanda también la vi. El Ignacio no. Juanjo, deja de Franco jugar está. Brawl Stars. Fernando. El Benjamín Kern. Benjamín, te quiero recordar que por favor entres con el nombre y el apellido. Benjamín Kern. Joaquín Marchán está. Sí. Está jugando Brawl Stars. El Juan Francisco también está. Franquito es un reto de Brawl Stars. El Diego, el Cristóbal. Yo te vi conectado, yo te vi con el celular, con la cuenta de la Belén. Te vi conectado, jugando. Te hemos pillado. Revisando. Ay, ¿cómo decías que estabas jugando una partida? Decías que estabas luchando. te copucharon la... Te Francisco pillaron no tus está hoy día, compadres. ¿cierto? Francisco no está. Isidora Ponce está. No, no. Franco está puro picado porque lo superé La de Sofía copa. Povea tampoco. ¿Por qué? ¿Qué Tengo tiene? más Brawler. La Isabel sí. La Sofía ¿Pero Reyes. Oye, ¿qué Isabel, más culpa? A mí no me importa. Rojas. A mí Ya, no pues me no estoy importa Brawl peleando. Stars. Parece total, que lo El Christopher Roldán Parece que está Francisco presente. Chiquillos. Yo no juego mucho Brawl Stars, juego
Está el Christopher Roldán. No aparece. Ya, la Ignacia sí. Samara Torres. Ya, chiquillos, hasta la próxima semana. Chao. Adiós. Chao. Chao, estudie, por favor. Descarguen